Muy bien, hoy hablaremos de la membrana celular, o también conocida como membrana plasmática. La membrana celular es una estructura de la célula la cual rodea y recubre a toda la célula y tiene la característica de ser una estructura muy elástica, fina y flexible, de aproximadamente de 7 a 10 nanómetros y bueno, contiene a las estructuras celulares, pero también permite su comunicación entre el medio interno celular y el medio externo de la célula. Es una estructura muy importante ya que gracias a ella pues se pueden llevar a cabo diferentes funciones que pues más adelante las vamos a comentar. En general su estructura se compone aproximadamente del 50% de proteínas, 25% de fosfolípidos, 13% de colesterol y 3% de hidratos de carbono. Y bueno, esta composición le da ciertas características que le permiten el intercambio o bien la comunicación entre comillas, por decirlo así, de un medio externo y un medio interno celular. Bueno, en esta diapositiva hablaremos sobre las estructuras que componen a la membrana plasmática. Una de las principales o la de mayor relevancia es la bicapa lipídica o la bicapa de fosfolípidos. Bien, esta estructura está formada entre un fosfato y un lípido y tiene la característica de darle una de las principales propiedades a la membrana celular, la cual es ser semipermeable a las sustancias. Esta característica de ser semipermeable está dada principalmente debido a que la asociación entre fosfatos y lípidos permite hasta cierto punto dos cosas. Vamos a tener que esta formación tendrá dos extremos, como lo vemos aquí en esta imagen, en la segunda. Vamos a tener que tendrá una cola como característica principal de la cola, que es esta parte. Su característica principal es ser hidrofóbica y la cabeza, que su característica principal básicamente va a ser ser hidrofílica. Bueno, en esta diapositiva seguimos con las estructuras, que en este caso vemos las moléculas de colesterol. Las moléculas de colesterol de la membrana están disueltas en la bicapa de la membrana. Una de sus funciones más importantes consiste en determinar el grado de permeabilidad o impermeabilidad de la bicapa ante los componentes hidrosolubles de los líquidos del organismo. Bueno, a continuación nombraremos las funciones de la membrana plasmática, que son 4. Como primer punto es delimitar la célula. ¿Qué quiero decir con eso? Que hace que el exterior con el interior, a lo que llamamos el citoplasma, no se mezclen. No se mezclen claramente pues los contenidos de cada uno, a no ser que queramos. Y ya ahí entra como segunda función el intercambio de sustancias, de lo cual también se encarga la membrana, con proteínas canal transportadoras o bombas de moléculas que se encargan de mantener un intercambio y un transporte de sustancias. Como tercer punto o tercera función, la membrana plasmática también se encarga del reconocimiento del medio exterior y de las señales de otras células y la comunicación, permitiendo recibir señales, enviarlas o interactuar directamente con otras células, y también se encarga como cuarta y última función de la adhesión celular, haciendo que las células de un tejido estén unidas entre ellas y que no se puedan separar. Hola, buenas tardes. En este momento les vamos a platicar un poquito de aquellas proteínas que participan en la activación de la inmunidad. Bueno, tenemos que existen 3 tipos de proteínas que componen el sistema inmunitario. Estas proteínas se encuentran disueltas en el suero de la sangre. Vamos a empezar hablando por lo que son las inmunoglobulinas. Estas también reciben el nombre de anticuerpos y cada una de ellas se combina de manera exacta con un tipo específico de antígeno y contribuye a su eliminación. Bueno, cada una de estas tiene características diferentes, pero todas convergen
en la capacidad de unirse al antígeno de manera específica. Tenemos 5 tipos de inmunoglobulinas. Está la inmunoglobulina A, inmunoglobulina E, inmunoglobulina M, inmunoglobulina D e inmunoglobulina G. También tenemos el grupo de las citoquinas. Estas son responsables en gran medida de la regulación de la respuesta inmunológica. Estas van a recibir el nombre de acuerdo al lugar en donde se secretan. Por ejemplo, las que se llevan a cabo en los linfocitos se denominan linfoquinas y las que son secretadas por monocitos reciben el nombre de monoquinas. Y también en esta parte encontramos lo que es las proteínas que participan en el sistema de complemento. Vamos a empezar hablando por lo que son las inmunoglobulinas. Estas también reciben el nombre de anticuerpos y cada una de ellas se combina de manera exacta con un tipo específico de antígeno y contribuye a su eliminación. Bueno, cada una de estas tiene características diferentes, pero todas convergen en la capacidad de unirse al antígeno de manera específica. Tenemos 5 tipos de inmunoglobulinas. Está la inmunoglobulina A, inmunoglobulina E, inmunoglobulina M, inmunoglobulina D e inmunoglobulina G. También tenemos el grupo de las citoquinas. Estas son responsables en gran medida de la regulación de la respuesta inmunológica. Estas van a recibir el nombre de acuerdo al lugar en donde se secretan. Por ejemplo, las que se llevan a cabo en los linfocitos se denominan linfoquinas y las que son secretadas por monocitos reciben el nombre de monoquinas. Y también en esta parte encontramos lo que es las proteínas que participan en el sistema de complemento. Aquí vamos a hablar de lo que es el sistema de complemento. Este se refiere a un grupo de proteínas séricas que cooperan en el sistema inmunitario, tanto innato como adaptativo. Las proteínas del complemento interactúan entre sí en cascadas catalíticas. Varios de los componentes del complemento se unen a bacterias y las opsonizan. Eso los hace vulnerables a fagocitosis. Otras proteínas desencadenan respuestas inflamatorias, eliminan inmunocomplejos del suero o células apoptóticas. Y finalmente un complemento de ataque a membrana montado a partir de proteínas del complemento mata agentes patógenos para crear poros en membranas microbianas. También vamos a hablar de lo que son las funciones del complemento. El complemento aumenta la defensa del huésped contra la infección, media la interfaz de las inmunidades tanto innata como adaptativa, también ayuda a la fase de contracción de la respuesta inmunitaria, media la eliminación del sistema nervioso central, también activa la actividad del complemento está regulada de manera pasiva para la estabilidad de la proteína y la composición de la superficie celular. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estaremos hablando un poco del sistema inmune, el cual está compuesto por células y órganos que nos ayudan con los mecanismos de defensa. Nosotros tenemos 2 tipos de inmunidad, la innata y la adquirida. En esta hora yo les estaré hablando acerca de la inmunidad innata. Y bueno, la inmunidad innata existe desde el nacimiento. Esta es nuestra primera barrera de defensa. Como definición tenemos que es el conjunto de mecanismos que actúan contra los microorganismos patógenos para poder controlarlos, pero si esto no sucede, se activa la inmunidad adaptativa. Ahora bien, hablaremos acerca de las células del sistema inmune.
Tenemos a los neutrófilos polimorfonucleares. Estos se producen en la médula ósea. Sus principales funciones es la fagocitosis y la lisis de microorganismos. Estos tienen dos tipos de movimientos, que es el de patrullaje, que se encuentran en búsqueda de patógenos, y unidireccional, que es cuando ya reciben un llamado de las sustancias quimiotácticas y van a donde está el patógeno. Monocitos y macrófagos. Los monocitos se encuentran circulando y cuando estos dan con algún agente patógeno se convierten en macrófagos, los cuales a su vez realizan fagocitosis, es decir, se comen al microorganismo. Los monocitos tardan aproximadamente 60 días y si estos no encuentran algún agente patógeno, mueren por apoptosis. A su vez, los macrófagos reciben cierto nombre específico de acuerdo al área donde se encuentren. Mastocitos y basófilos. Estos tienen el rol de respuesta inflamatoria contra alergenos y a su vez se les ha visto participar en respuesta directa contra algunos agentes infecciosos. Los eosinófilos son células del sistema inmune que tienen un papel importante frente a reacciones alérgicas y en la defensa contra parásitos. Células dendríticas son las células presentadoras de antígeno más potentes que tiene el organismo y estas se encuentran en tejidos como la piel y lo vamos a ver más adelante. También tenemos a las células de linfocitos, tenemos al linfocito T y linfocito B. Estas células reconocen antígenos y a su vez les enseñan a las demás células para guardar cierta memoria y así poder reconocerlos. Y por último tenemos a las células NK, las cuales tienen un efecto citotóxico. Estas van directo con células infectadas. Ahora bien, hablaremos acerca de los componentes del sistema innato, en donde tenemos barreras físicas como la piel, la cual es la primera barrera de defensa con la que se topan los microorganismos, siempre y cuando haya alguna vía para que estos puedan entrar, ya sea algún trauma, alguna herida, alguna picadura, entonces es cuando logran penetrarla. Sin embargo, tenemos desde ya un sistema de defensa que está actuando como centinela, ¿no?, en busca de algún agente patógeno. Y tenemos células que están listas para atacar cuando esto se presenta, como son los queratinocitos, los melanocitos y las células dendríticas, la cual al reconocer al patógeno mandan algún tipo de señalización que ayuda a que se produzcan defensinas e interleuquinas que ayudan contra la destrucción de ciertos patógenos. Mucosa gastrointestinal. Bueno, esta es otra barrera con la que se topan los microorganismos patógenos. Sabemos que por la vía oral pues ingresan muchos de ellos porque todo el tiempo pues estamos tocando cosas y no siempre tenemos un adecuado lavado o higiene de manos. Entonces, afortunadamente se encuentran con esto y hay ciertas funciones que hace pues esto para protegernos, como es el peristaltismo, que son esos movimientos que causan y que van haciendo que vayan siendo desechados. También tenemos a lo que es los jugos pancreáticos, una descamación continua de las células, estas se van eliminando. También tenemos a lo que es la diarrea, el vómito, todo esto ayuda a que ciertos microorganismos se vayan desechando. Entonces es otra manera de defensa. Mucosa del tracto respiratorio. Bueno, esta es otra barrera importantísima que tenemos de defensa, en donde este tracto está recubierto por una membrana mucosa que, como su nombre lo dice, produce moco, lo que hace que los microorganismos no lleguen directamente a los pulmones. Además de que tenemos ciertas vellosidades llamados cilios que se agitan más de 1000 veces por minuto y desplazan hacia arriba la mucosidad que recubre la tráquea y así evitan que entren los microorganismos patógenos. Sistema genitourinario. Bueno, este se encuentra protegido por una mucosa rica en anticuerpos y enzimas. Además de que tenemos, por ejemplo, la orina, que al tener un pH ácido, pues obviamente ya está haciendo una barrera contra esos microorganismos patógenos, así como la hipertonicidad de la parte medular del riñón. Entonces, todos estos sistemas están siendo
de defensa contra esos microorganismos que quieren atacar nuestro cuerpo. Sistema del complemento. Bueno, este es un sistema temprano de defensa en donde se encuentran más de 20 proteínas circulando en la sangre o en tejidos tisulares. Este sistema juega un papel crítico en la inflamación y defensa contra las infecciones. Además, este sistema puede activarse frente a transfusiones sanguíneas incompatibles y durante las respuestas inmunitarias dañinas que acompañan a las enfermedades autoinmunes. Sus funciones son la opsonización, la liberación de quimiotácticos, también la activación de la fagocitosis, así como la lisis por daño a la membrana. Y pues aquí podemos apreciar una infografía de cómo actúa este sistema de complemento. Y pues eso sería a grandes rasgos lo que involucra la inmunidad innata. Gracias. Muy buenas tardes, les voy a hablar de inmunidad adquirida, también conocida como inmunidad adaptativa o específica. Bueno, pues se dice que es un sistema más evolucionado y específico que la inmunidad innata, pero a diferencia de ella, tarda más tiempo en ser activada. Sus mecanismos pueden ser celulares o humorales. Estos se activan para destruir los patógenos que superaron los mecanismos de defensa de la inmunidad innata y eliminar o reprimir células tumorales. Mecanismo celular. Queda a cargo de los linfocitos, que muchos microbios son ingeridos por los fagocitos y sobreviven en su interior, y algunos microbios, sobre todo los virus, infectan a varias células del hospedador y se replica en ellas. En estos lugares, los microbios son inaccesibles a los anticuerpos circulantes. La defensa contra estas infecciones corresponden a la inmunidad celular. Fomenta la destrucción de los microorganismos residentes en los fagocitos o la eliminación de las células infectadas para suprimir los reservorios de la infección. Mecanismo humoral. Cuenta con unas moléculas presentes en la sangre y en las secreciones mucosas que reciben el nombre de anticuerpos, producidas por los linfocitos B. Los anticuerpos reconocen los antígenos microbianos, neutralizan la infecciosidad de los microorganismos y los marcan para su eliminación por los fagocitos y el sistema del complemento. ¿Qué es un antígeno? Toda aquella molécula que va a ser reconocida por los anticuerpos y los receptores de linfocitos T y linfocitos B. Hay tres clases de antígeno: xenoantígeno, procedente de una especie diferente; aloantígeno, presente en algunos miembros de una especie pero no en otros; autoantígeno, sustancias propias de nuestro organismo pero que nuestro sistema inmunitario, en un momento dado y de forma errónea, reconoce como sustancias extrañas, generando una respuesta inmunitaria. Los linfocitos T no reconocen a los patógenos en su estructura completa, por lo que necesitan reconocer moléculas que se encuentren en el interior del patógeno por medio de células presentadoras, antígenos a los linfocitos T, y son células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. Las células dendríticas residen en la piel, en los ganglios linfáticos, en tejidos, en todo el organismo. La mayoría de las células dendríticas son células presentadoras de antígeno, es decir, ingieren, procesan y presentan antígenos, lo que facilita que los linfocitos T cooperadores reconozcan el antígeno. Las células dendríticas presentan los fragmentos de antígeno a los linfocitos T en los ganglios linfáticos. En los ganglios linfáticos se encuentra otro tipo de células dendríticas, la célula dendrítica folicular, que presenta el antígeno no procesado, que se ha relacionado con el anticuerpo, a las células B. Las células dendríticas foliculares ayudan a las células B a responder a un antígeno. Los linfocitos T y B se activan después de la presentación de antígenos. Macrófagos.
Los macrófagos se originan a partir de monocitos sanguíneos que dejan la circulación para diferenciarse en distintos tejidos. Es un tipo de glóbulo blanco que rodea a los microorganismos y los destruye. Extrae las células muertas y estimula la acción de otras células del sistema inmunitario. Los linfocitos B se forman en la médula ósea. Su superficie presenta lugares específicos a los que los antígenos se pueden adherir. Pueden aprender a reconocer un número casi ilimitado de diferentes antígenos. El objetivo principal de las células B es producir anticuerpos que marcan un antígeno para que reciba un ataque o lo neutralizan directamente. Las células B también pueden presentar antígeno a las células T, que a continuación se activan. La adaptativa tras el primer contacto con un antígeno, la inmunidad celular tarda de 4 a 7 días. Los linfocitos T virgen, los de reciente producción dentro de las etapas que tiene que pasar para su maduración se encuentran: búsqueda de antígeno, reconocimiento del antígeno, activación, explanación clonal, diferenciación en subpoblaciones, migración de los linfocitos hacia el sitio de inflamación o infección, regulación de la respuesta, desarrollo de memoria inmunológica. Cada vez que un linfocito B vuelve a encontrarse con un antígeno determinado, los linfocitos B de memoria lo reconocen de inmediato, se multiplican, se transforman en células plasmáticas y producen anticuerpos. Esta respuesta es veloz y muy eficaz. Los anticuerpos se obtienen de forma activa a través de vacunas y de forma pasiva a través de introducción directamente de un inóculo de anticuerpos antídoto, ya que va a hacer que formemos anticuerpos adaptativos. A continuación, hablaré a grandes rasgos sobre lo que vienen siendo las células del sistema inmune, qué son y algunas de sus características principales. Bueno, nos dice que su función principal es ayudar a combatir infecciones de diferentes tipos, al igual que diferentes enfermedades que nos acechan día a día. Su producción principal es generada en lo que es la médula ósea, gracias a las células madre. Hablemos de los neutrófilos. Nos dice que es nuestra primera línea de defensa y que reaccionan ante la invasión de un microorganismo al cuerpo, sea de cualquier índole, virus o bacteria. Su función es la fagocitosis, es decir, devorar o comerse al agente invasor. Puede ser por la fagocitosis o la lisis, mediante que pueden llegar a eliminar o a destruir lo que son las bacterias invasoras. También tienen o cumplen el proceso de lo que es la quimiotasis, la diapedesis, y pueden ayudar a la estimulación de otras células inmunitarias para la defensa de nuestro cuerpo. Los monocitos y los macrófagos nos dice que pasan de ser monocitos macrófagos al ingresar al torrente sanguíneo. Al aumentar de tamaño producen gránulos en su interior. Son células fagocíticas de igual manera y ayudan a los linfocitos T a reconocer invasores mediante la producción de diferentes sustancias. Los basófilos y los mastocitos nos dicen que también ayudan y activan el sistema inmune. Tienen una forma de granulocitos y gracias a ello pueden participar en el sistema inmune en los procesos infecciosos inflamatorios. También se generan en la médula ósea. Una de las características principales es su producción de histamina ante los procesos alérgicos de nuestro organismo. Los eosinófilos nos dice que son fundamentales para protegernos principalmente de aquellas infecciones parasitarias. Activan la acción de los linfocitos T y estimular la producción de los anticuerpos en la inmunoglobina en las células beta. Juegan un papel importante en la respuesta inmunológica adaptativa. Entre sus funciones principales es ayudar a disminuir la inflamación en las diferentes partes o diferentes áreas de nuestro cuerpo. Las células dendríticas nos dice que una de sus características principales es que son las presentadoras de antígenos, que tienen la capacidad de capturar, procesar y presentar antígenos de forma óptima a los linfocitos T. Generan respuestas inmunes específicas. Pueden activar otras células como lo son las B, las NK, los macrófagos o los eosinófilos y que están presentes en los tejidos y órganos linfoides
y no linfoides. Los linfocitos nos dice que hay dos tipos de linfocitos, los B que se generan en la médula ósea y los T que se generan en el timo. Las células B producen anticuerpos específicos. Las células T nos ayudan a eliminar aquellas células cancerosas y controlar respuestas inmunes. Se dividen en diferentes tipos, como son las células B de memoria, que reaccionan de manera más rápida ante una invasión de un agente. Las células B de regulación, las células T citotóxicas, las células T cooperadoras, entre otras. También tenemos lo que son las células NK asesinas naturales, mejor conocidas. Nos dice que estos son los linfocitos del sistema inmunitario innato y que se encargan de neutralizar las células infectadas por virus, bacterias y células cancerosas, que las desechan mediante lo que es un proceso denominado citólisis, es decir, la destrucción de lo que viene siendo la célula. Se activan gracias a un grupo de proteínas señalizadoras, mejor conocidas como interferones, y también por las sustancias como lo son las interleucinas. Esto es a grandes rasgos sobre las células inmunes de nuestro organismo. ¿Qué es el sistema linfático? Es el encargado de filtrar, eliminar las toxinas y residuos que producen y originan nuestras células. Está compuesto de glándulas, ganglios linfáticos y el vaso, las amígdalas y el timo, los capilares y vasos linfáticos. El líquido que transporta es plasma sanguíneo reciclado y se llama la linfa, que es un color amarillo claro. Un dato interesante es que todos tenemos la misma cantidad de linfa y sangre, aparte de ayudarnos y desintoxicarnos a todo a lo que estamos expuestos diariamente, incluyendo los productos y los desechos que nuestro propio cuerpo crea. Algunas de sus otras funciones es que los glóbulos blancos y anticuerpos es que luchan contra infecciones y enfermedades. Es el encargado de distribuir los nutrientes a todo el cuerpo. ¿Qué pasa si el sistema linfático no está funcionando correctamente? Ya sea porque está obstruido o lento y no puede eliminar la acumulación de desechos tóxicos. Algunos ejemplos son en un sistema inmune más débil, inflamación, dolor o alguna enfermedad más seria. Se dice que a diferencia del sistema circulatorio que tiene el corazón para mover la sangre, el sistema linfático no tiene bomba, depende de nuestro movimiento para que trabaje. El sistema linfático es como un río que necesita un flujo de constantes movimientos circulatorios y también de nuevos nutrientes que impiden que nuestro cuerpo se convierta en un charco de agua estancada, que por lo tanto tenemos que mantener el movimiento y activo para que pueda depurar lo que no necesita.